El misterio del cambio, la hija de un millonario y un encuentro sagrado que transforma destinos. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Mi nombre es Valentina. Hija de un millonario. Desde pequeña, todo me fue dado en bandeja de plata. Pero en silencio, me sentía vacía. Un día, mientras buscaba respuestas en la meditación, mi mundo dio un giro. Cerré los ojos y dejé que las imágenes fluyeran. La luz iluminaba mi mente, como un rayo en la noche oscura. Vi figuras danzando, sombras y destellos de colores vibrantes. Sentí mi corazón latir con fuerza, un eco que resonaba en cada fibra de mi ser. Esto no puede ser solo un sueño, pensé, mientras el aire se volvía denso a mi alrededor. Imágenes de un lugar distante me invadieron. Un bosque antiguo, sus árboles susurrando secretos al viento. Estaba buscando algo, pensé. ¿Qué era? ¿Un propósito, un amor perdido, una conexión olvidada? Mis pensamientos se inundaron de preguntas sin respuestas. El silencio se rompió abruptamente. Un sonido que no podía identificar, una mezcla de risas lejanas y llantos. Era el susurro de aquel lugar. Intuitivamente, supe que tenía que ir allí. ¿Pero cómo? La incertidumbre me envolvía, como una neblina espesa. Miré a mi alrededor y el mundo cotidiano se desvaneció. Solo quedaba la sensación de un llamado profundo. Mientras me levantaba, tropecé con una piedra. La caída me hizo sentir el golpe, pero también una chispa de energía. Una rara emoción llenó el aire. Era un momento de dolor y a la vez de revelación. Tal vez, el cambio era inevitable. Mi mente se llenó de imágenes, símbolos extraños y preguntas flotando en el aire. Valentina, ¿estás lista?, parecía preguntar aquella voz interna. Entonces, vi algo brillante en el suelo. Una pluma blanca, pura y radiante. La recogí, sintiendo una conexión inexplicable. En ese instante, supe que todo llevaba a algún lugar, a un encuentro inevitable. Mi destino estaba trazado, y aún no entendía por qué. Y mientras el viento agitaba mi cabello, una sensación de paz me envolvió, y a la vez, un escalofrío recorrió mi espalda. Una voz profunda resonó en mi interior: la verdad te espera. ¿Qué verdad? ¿Qué cambiaría mi vida para siempre? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplástale ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El aire se tornó más fresco a medida que me adentraba en mis pensamientos. La pluma aún brillaba en mi mano, y con cada latido de mi corazón, parecía pulsar en un ritmo propio, como si tuviera vida. Decidí seguir la misteriosa llamada del bosque que había visto en mi meditación. Sentí una conexión profunda con lo desconocido. Era un instante de libertad que anhelaba, el momento en que dejé de ser solo Valentina, la hija de, y comenzaba a descubrir mi verdadero ser. Con cada paso, el ruido de la ciudad se desvanecía, sustituido por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Pronto, encontré un sendero cubierto de musgo que conducía a un claro bañado por la luz de un sol radiante. Allí, los árboles parecían danzar al compás de la brisa, y el canto de un arroyo cercano se mezclaba con las melodías naturales. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y flores silvestres, la fragancia del hogar que nunca había conocido. Me senté en una roca, con la pluma en mi regazo, y cerré los ojos de nuevo, buscando respuestas en el silencio. Las visiones comenzaron a fluir más vívidas.
Esta vez, no eran únicamente sombras danzantes, sino imágenes de mi vida que pasaban ante mí, mis años de lujo, los grandes banquetes, las fiestas opulentas, pero también las caras de las personas que nunca había visto. Eran rostros de aquellos que viven al margen, aquellos que el sistema social había olvidado. Sentí una punzada en mi corazón al darme cuenta de que su sufrimiento había sido, en parte, ignorado por la burbuja dorada en la que había vivido. Un nuevo sonido rescató mi atención, el canto claro de una niña. Abrí los ojos y la vi. Una pequeña, de cabello rizado y ojos iluminados, danzaba alrededor de un grupo de flores silvestres. Me miró con una curiosidad inigualable y, en ese instante, supo que yo necesitaba ayuda. A veces, lo que uno busca no está afuera, Valentina, dijo, sus palabras flotando en el aire como si fueran música. Está en aprender a escuchar. Las palabras calaron en mí. ¿Escuchar? ¿Qué significaba realmente escuchar? Era evidente que había vivido en una constante palabrería, pero cuando había realmente escuchado mi corazón, me sentí como si estuviera despertando de un letargo. La pequeña se acercó más, y yo sentí que había algo en su mirada, parecía que podía ver más allá de lo visible. Ven, me instó, tomando mi mano como si fuéramos viejas amigas. Juntas, comenzamos a caminar en el bosque. A medida que avanzábamos, el mundo comenzaba a perder su forma habitual, reemplazado por algo mágico. Las flores se volvían más brillantes, el sonido del arroyo más sutil, y cada paso resonaba como un compás. La conexión era pura. Finalmente, llegamos a un claro donde un árbol anciano se erguía, sus ramas extendiéndose como brazos listos para recibir. Había un aura de sabiduría a su alrededor, y la pequeña se detuvo frente a él. Aquí es donde todos los secretos se encuentran, dijo. Miré la corteza del árbol y noté que tenía grabados símbolos ancestrales. Mis dedos recorrieron las marcas, sintiendo una energía poderosa en cada trazo. ¿Qué significaban? La imagen de la pluma blanca volvió a mi mente. ¿Era ese el camino hacia la verdad que había mencionado la voz en mi interior? Mientras contemplaba los símbolos, una pregunta emergió con fuerza entre mis pensamientos. ¿Qué pasaría si me atreviera a seguir mi corazón y desenmascarar esos secretos, lo que fuera que significara? Y si al hacerlo, despertara también la conciencia de otros. La pequeña sonrió, como si supiera que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar en mi vida. La curiosidad se convirtió en determinación y, de repente, sentí que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero dentro de mí también había un eco de miedo. Si todo esto era real, ¿sería capaz de enfrentar la verdad de quién era, y de lo que debía dejar atrás? La voz se alzó nuevamente en mi mente, ahora más fuerte. La verdad te espera, pero primero, debes atreverte a escuchar. ¿Qué haría ahora? ¿Seguiría el camino de la tradición que siempre había seguido o me aventuraría en lo desconocido para descubrir quién era realmente? Las palabras de la niña resonaban en mi mente mientras miraba el árbol, sus símbolos se mezclaban con mis pensamientos en un torbellino de posibilidades. Una fuerza desconocida me animaba a avanzar, a desentrañar los secretos que el mundo parecía ocultarme. El aire se sentía electrificado, lleno de expectación. Escuchar no es solo oír, Valentina, continuó la niña, como si leyera mis pensamientos. Es sentir, es observar, es cambiar la perspectiva. Mire alrededor y escuche lo que el bosque tiene que decir. Decidí que debía concentrarme, poner atención a la vida que me rodeaba. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que los aromas de la tierra, el agua y la vegetación llenaran mis pulmones. Con la mente en calma, abrí los sentidos. Noté el murmullo del arroyo corriente que tenía un tono de urgencia, como si me llamara a seguirlo. Abrí los ojos y seguí el sonido, la niña a mi lado. Con cada paso hacia el arroyo, el paisaje vibraba con una intensidad palpable. Las hojas crujían suavemente bajo mis pies descalzos, y la luz del sol se filtraba a través de las ramas, creando un caleidoscopio de sombras en el suelo. En ese instante supe que cada paso que daba me acercaba más a una verdad más profunda,
a algo que había estado esperando ser descubierto. Al llegar a la orilla del arroyo, el agua clara danzaba sobre las piedras, susurrando secretos olvidados. Me agaché y sumergí mis dedos en el agua, sintiendo su frescura. Entonces, vi mi reflejo en las corrientes, distorsionado por el movimiento. No tenía el rostro de una hija de millonarios, era un rostro curioso y ansioso por descubrirse. Cada corriente tiene una historia que contar, solo necesita el oído correcto, dijo la niña, sonriendo. ¿Estás lista para escuchar la tuya? Fruncí el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué historia contaría esta agua de mí? La incertidumbre se convirtió en un poderoso motor de transformación. Decidí sumergirme en el arroyo, dejando que el agua fluyera sobre mí, una baptismal revitalizante que lavaba mis antiguas certezas. A medida que el arroyo me rodeaba, visiones comenzaron a surgir, recuerdos olvidados de mi infancia, momentos de pureza no contaminada por las expectativas, carcajadas en un parque, abrazos de amigos sinceros, y la maravillosa sensación de simplemente ser, sin etiquetas ni ataduras. Esa Valentina, la que jugaba con sencillez y curiosidad, parecía estar a solo un soplo de distancia. Lo que has olvidado es lo que debes recuperar, murmuró la pequeña. Tu verdadera esencia no se ha perdido, solo está esperando ser redescubierta. Con esas palabras, el nudo en mi estómago se aflojó. Miré el agua, donde las imágenes de mi vida danzaban y se entrelazaban en un espectáculo de luz y sombra. Dedicándome a esa reflexión, algo comenzó a formarse en mi interior, una semilla de esperanza y propósito, pero entonces, entre las visiones, surgió una imagen inquietante. Vi un horizonte nublado, y en la distancia, sentí el eco de un grito ahogado. Era un concierto de sufrimiento que no parecía provenir de mí, sino de aquellos que había ignorado. La niña giró la cabeza súbitamente, sus ojos ahora reflejaban una seriedad intensa. Esa es la verdad que debes enfrentar. No puedes solo redescubrirte a ti misma, también debes sanar a aquellos que han sido olvidados, dijo. Debes conducir a otros hacia su luz mientras encuentras la tuya. Mis pensamientos se agolpaban, el peso de esa responsabilidad parecía inmenso. ¿Era capaz de cargar con semejante carga? Pero en mi corazón encontraba un renovado sentido de propósito. Tal vez esta transformación no solo era para mí, sino para aquellos a los que podría tocar con mi historia. La pequeña soltó mi mano y miró hacia el corazón del bosque. Tu viaje apenas comienza. Escucha, observa, y no tengas miedo. Hay mucho más por saber. Indecisa, miré a mi alrededor, sintiendo que el mundo real, la realidad que había dejado atrás, estaba llamándome de nuevo. Pero mi mirada se centró nuevamente en el arroyo, donde mi reflejo comenzaba a desdibujarse lentamente, como si la esencia de esa Valentina más auténtica intentara escapar. ¿Podría aceptarlo todo? ¿Podría enfrentar las verdades de mi pasado y aún así avanzar hacia un futuro desconocido, donde podría ser la voz de aquellos que aún no han sido escuchados? El regreso a mi vida anterior significaría rendirse a la parte de mí que había despertado. La incertidumbre bailaba en mi pecho, pero una voz interior insistía, la verdad te espera, y el cambio comienza contigo. Con un último vistazo al arroyo, sentí una chispa de determinación. Ahora, debía decidir, ¿seguiría el camino conocido o me aventuraría más allá de las sombras hacia la luz que ansiaba? El bosque parecía cobrar vida de una manera que nunca había experimentado. Los árboles, antes estáticos, ahora se movían suavemente, como si intercambiaran secretos antiguos entre sus ramas. Hombres y mujeres que habían recorrido ese sendero antes me observaban desde la oscuridad de la vegetación, sus sombras llenas de memorias y testamentales. El eco del arroyo se había intensificado, resonando dentro de mí, invitándome a sumergirme aún más en esta travesía. ¿Escuchas eso?, preguntó la niña, interrumpiendo mis pensamientos. El bosque habla con quienes están dispuestos a escuchar. Hay muchas respuestas aquí si prestas atención. Asentí lentamente, sintiendo el tono de su voz como un faro que guiaba mis pasos hacia lo desconocido. Pero había algo más, un susurro en el viento que no podía ignorar. Cerré los ojos una vez más, tratando de descubrir la fuente de ese mensaje.
El suave roce de una brisa contrastó con la calidez del sol en mi piel, mientras las hojas continuaban su danza, revelando vislumbres de lo oculto. De repente, una nueva sensación se apoderó de mí. Era un estallido de colores, una sinestesia de emociones crudas y verdaderas. Como si el bosque intentara mostrarme su esencia. Los aromas de las flores se intensificaron, y con cada inhalación, sentí los miedos, las alegrías y la tristeza de otros entrelazados a la mía. Era como si el bosque fuese un altavoz que amplificaba el pulso de vida que nos rodeaba. Esto es lo que somos, dijo la niña, viéndome luchar contra la avalancha de emociones. Todos estamos conectados, Valentina. No solo los hombres y mujeres, sino también árboles, ríos y animales. Esta percepción es el primer paso para guiar a otros. Sintiendo la carga de su verdad, una claridad emergió en mi mente. Podía ver portales a otras historias, historias de pérdida, resiliencia y amor. Aquel llanto distante que había escuchado antes parecía más fuerte ahora. ¿Quién lo había causado? Era imperativo que ahondara en esa inquietud. Me senté en la hierba fresca, cerrando los ojos una vez más. En ese íntimo refugio, las visiones comenzaron a formar un mosaico en mi mente. Vi rostros difusos, algunos familiares, con otros nunca antes vistos. Desprendían sentimientos de abandono y desesperanza, pero también de esperanza y sanación. Relatos de luchadores en busca de luz, de aquellos que, como yo, estaban atrapados en laberintos invisibles. Cada historia que conoces es una chispa que puede encender el cambio, dijo la niña, rompiendo el ciclo de mis pensamientos. Pero necesitas permitir que fluyan a través de ti. Tienes el poder de actuar, de ser la voz que libere a los que han estado en la oscuridad. Lentamente, mi pecho se llenó de valor, dejando que esa energía renovada fluyera por mi cuerpo. Podía sentir cómo la conexión entre nosotros se expandía, como si cada ser vibrante que habitaba el bosque me reconociera. Ahí estaba una elección que debía hacer. Ser receptora de este regalo o ignorarlo, volver a vivir en la apática burbuja de mi vida anterior. ¿Cómo puedo llevar a otros a este lugar?, pregunté, abriéndome al proceso que se avecinaba. No sé siquiera cómo guiarme a mí misma, solo sé auténtica. Cuando hables desde el corazón, resonarás en otros. Pero recuerda, serás desafiada y necesitarás de tu propia curación primero. Respondió la niña, su voz cautivadora y segura. La verdad necesita ser nutrida desde adentro. De repente, la visión del horizonte nublado cruzó por mi mente, fortalecida por la inminente decisión que se avecinaba. ¿Estaba lista para enfrentar esas verdades? La incertidumbre se retiraba, dando paso a un fuego interior que iluminaba cada rincón oscuro de mi ser. Me levanté, sintiendo el suelo firme bajo mis pies. Este viaje espiritual no era solo un camino hacia el descubrimiento personal, sino un viaje hacia el rescate de almas perdidas. Los ecos de aquellos que llamaban se volvían más claros. Ya no era solo cuestión de redescubrirme, se trataba de fluir desde ese nuevo yo hacia el mundo. Ven, me instó la niña, su expresión iluminada por una mezcla de desafío y promesa. Hay más que necesitas ver. Tomando la mano de la pequeña, parecía que una puerta abreviada hacia un nuevo capítulo se abría ante mí, rica de posibilidades. Mientras nos adentrábamos en las sombras del bosque, pregunté, ¿qué tan profundo debemos ir para encontrar lo que hemos olvidado? Y, más importante, ¿regresaremos con las respuestas que tanto necesitamos? La niña me guió a través del laberinto de ramas y hojas, el camino iluminado por destellos de luz que parecían fluir de la tierra misma. Cada paso resonaba con una profunda sabiduría, como si el bosque tomara nota de nuestra presencia. A medida que avanzábamos, el susurro del arroyo se tornó en un canto etéreo, una melodía que llenaba el aire con promesas de revelación. A veces, el camino es más importante que el destino, dijo la niña, sus ojos brillantes de una sabiduría que parecía pertenecer a otra época. Cada paso que damos aquí transforma lo que llevamos por dentro. Las palabras resonaron en mí como un mantra. Cerré los ojos nuevamente, permitiendo que mi corazón se sumergiera en la frecuencia del bosque. Fue entonces cuando una escena emergió. Vi a mujeres de diferentes edades, algunas con rostros arrugados por el tiempo,
otras con miradas de determinación juvenil. Todas estaban unidas por un hilo invisible de fuerza y vulnerabilidad. ¿Quiénes son ellas?, pregunté, sintiendo la urgencia de conectar con sus historias. Son las guardianas del cambio, respondió la niña, su voz suave como un susurro del viento. Cada una de ellas ha enfrentado sus demonios y han decidido compartir su viaje, su lucha. Aquí, en este santuario, el dolor se transforma en poder, y la pérdida en luz. El aire se volvió denso a medida que absorbía ese conocimiento. Puede que el bosque no solo escuchara, también guardaba secretos, lecciones que estaban listas para ser reveladas a quien se atreviera a sumergirse en ellos. Sentí que estaban allí para guiarme, para recordarme que no estaba sola. Un escalofrío recorrió mi espalda, y de repente, las luces del bosque comenzaron a danzar al ritmo de mi creciente comprensión. En una fracción de segundo, supe que este lugar no solo era un refugio, era un cruce de caminos entre el pasado y el futuro. Las imágenes de las mujeres se transformaron en sombras, pero sus ecos resonaban en mi corazón. Podría ponerme de pie junto a ellas, uniendo voces en lugar de caminar sola. Debemos compartir esto, susurré, sintiendo que el ardor del propósito empezaba a arder dentro de mí. Pero, ¿cómo puedo ser la portavoz de su lucha? Al escuchar, contestó la niña, mientras sus ojos se tornaban profundos y serenos. Cada historia que permitas que entre en ti será un ladrillo en el camino hacia la sanación de otros. La empatía es nuestra arma más poderosa. El dolor se puede transformar en esperanza si lo sostenemos juntos. De repente, un destello de luz se deslizó entre los árboles y vi una figura solitaria sentada junto al arroyo. Me congelé en el lugar, sintiendo la presión de una conexión inmediata. Era una de las guardianas, su rostro bañado por la luz dorada del sol que derramaba mágicamente de entre las ramas. Ella ha esperado este momento, dijo la niña, empujándome suavemente hacia adelante. Va a compartir algo vital contigo. La figura alzó la vista, sus ojos reflejaban un océano de experiencias vividas. Se levantó lentamente, como si cada movimiento representara un viaje interrumpido por el tiempo. Con voz firme, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como un río liberado, llenas de promesas y advertencias. Cada ser lleva consigo un legado de luchas y triunfos. Valentina, dijo la mujer, su voz resonante. Pero hay un hilo delicado que conecta el amor y el miedo. La valía de tu historia se mide por el poder de liberar a aquellos que están atrapados. Necesitas preguntarte, ¿cuál es el legado que deseas dejar? Esa pregunta se grabó en mi mente como un eco persistente. ¿Qué historia escribiría? El bosque me había mostrado la conexión, las posibilidades infinitas que giraban en torno a la intención. Pero, rápidamente, la claridad se veía opacada por un nuevo pensamiento que se adentraba en mi corazón. ¿Soy lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que vendrá? La inquietud me invadió nuevamente como una sombra, amenazando con oscurecer el brillo de la revelación. La mujer continuó hablando, pero su voz se desvaneció en un murmullo distante mientras esa pregunta giraba en mi mente. ¿Estaba realmente lista para asumir la carga de tantas historias y abrir el camino hacia la transformación? El silencio se estableció entre nosotros, un silencio cargado de significados ocultos. Si el bosque hablaba, ¿cuál era el mensaje que aún me faltaba por escuchar? El aire a mi alrededor se impregnó de una energía palpable, y la luz que danzaba entre las hojas pareció intensificarse, como si el bosque se preparara para revelaciones aún más profundas. La figura de la mujer permanecía a mis pies, su rostro un mapa de historias. Podía sentir que cada línea y arruga no solo eran marcas del tiempo, sino también trozos de sabiduría acumulada. Valentina, comenzó de nuevo, interrumpiendo mis pensamientos. Para entender el legado, debes comenzar con la raíz de tu propio ser. A menudo, las historias que llevamos son como las ramas de un árbol, algunas son fuertes y viven, mientras que otras se quiebran. Conocer nuestros orígenes es fundamental. Permíteme que te muestre. De repente, la mujer extendió su mano, y un brillo plateado emergió de sus palmas. Una imagen comenzó a formarse ante mí, un bosque más oscuro, un lugar donde las sombras parecían jugar con la luz en una danza siniestra.
Siluetas de personas se movían a través de la maleza en ese mundo interrumpido, sus rostros mostraban el cansancio de las luchas no contadas. Este es tu pasado, susurró la mujer. Las sombras son las heridas que llevas. Ellas han formado parte de ti, pero no son toda tu historia. ¿Ves cómo algunos eligen ignorarlas, mientras que otras las abrazan? Observé en silencio. Cada figura representaba una batalla mirando hacia el futuro, una búsqueda de luz dentro de las mismas sombras que habían intentado consumirlas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y la inquietud que había sentido antes se transformó en una chispa de curiosidad. ¿Cómo podría yo, una simple narradora, darle voz a esos ecos del pasado? Para sanar, primero debes confrontar esas sombras. Pregúntales qué necesitan de ti, qué mensajes traen. Continuó la mujer, antes de desvanecerse como una bruma entre los árboles. La niña me observaba en silencio, y sus ojos eran un espejo del bosque. Las sombras, Valentina, no son tus enemigas. Ellas te enseñan a escuchar de verdad. Permite que se acerquen, no huyas de ellas. Sus palabras resonaron en mí, y aunque sentí reticencia, una parte de mí también anhelaba esa conexión. ¿Cómo puedo hacerlo?, pregunté, con el eco de la mujer todavía vibrando en mi mente. Con la paciencia y la voluntad de ser vulnerable. Comienza aquí, respondió la niña, señalando un claro que se extendía entre los árboles. El espacio parecía vibrar con una energía tranquila, invitándome a dar un paso hacia lo desconocido. Me acerqué al claro, cada paso una mezcla de ansiedad y expectación. El aire en el claro estaba impregnado de un perfume dulce y terroso, como si la naturaleza misma estuviera exhalando sus secretos. Cierro los ojos, y de repente, veo las sombras de nuevo, pero ahora se presentan ante mí de manera diferente. Más que simples espectros, eran diáfanas, casi etéreas, rodeadas de un cálido resplandor. Vengan, susurré, sintiendo una oleada de compasión y aceptación. En lugar de temerles, deseaba conocerles. Díganme lo que necesitan. Un murmullo emergió del claro, como el susurro del viento en los árboles. Te necesitamos, Valentina. Tu voz tiene el poder de unir puentes. Resonaron sus ecos, se entrelazaban en un canto melódico que hablaba de sanación y conexión. El ritmo en mi pecho se aceleró y muchas preguntas surgieron en mi mente. ¿Estaba preparada para escuchar esas historias? ¿Podía transformarlas en luces que llevara al mundo exterior? Las sombras parecieron intensificarse, al igual que la luz. Era como si un canal se abriera entre dos mundos. Cuando la melodía se desvaneció, el silencio regresó, y una pregunta penetrante me envolvió. ¿Qué pasaría si la verdad de mi legado se encontrara en el mismo corazón de mi miedo? A este punto, estaba atrapada entre la luz y la oscuridad, entre el deseo de avanzar y el temor a lo que pudiera descubrir. Las sombras no desaparecieron, sino que se acercaron lentamente, como si me intentaran mostrar que estaba a punto de iniciar un viaje inesperado y valioso. Profundamente inspirada, miré al bosque. En este susurro ancestral, ¿podría hallar la fuerza necesaria para enfrentar mis propios ecos y aquellos de otros? El claro parecía palpitar con una luz interna, como si, en sus recovecos, guardara más secretos ocultos. Silencio. Pero no un silencio vacío, sino un silencio lleno de promesas, como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Con cada inhalación, sentía que debía liberar algo dentro de mí, una verdad escondida que anhelaba ser expresada. Los ecos de las sombras danzaban en mi mente, y en ese momento, recordé las historias de los ancianos de mi familia. Historias de sacrificios, de amores perdidos, de esperanzas desvanecidas. Las sombras que había temido parecían ser también parte de ese relato, fragmentos olvidados que habían quedado atrapados en el tejido de mi ser. ¿Qué debo hacer?, murmuré, sintiendo que el bosque se acercaba de nuevo a mí, como si esperara la respuesta. La niña, que seguía ahí de una manera fantasmal, me sonrió. Escucha con atención, Valentina. No solo escuches las historias, siéntelas. La tierra habla a aquellos que se detienen a escuchar.
con delicadeza, dio un paso hacia el centro del claro, y el brillo plateado que aún flotaba en el aire comenzó a metamorfosearse en imágenes más vívidas. De pronto, vi visiones de lugares familiares y lejanos. Mi infancia en el jardín de mi abuela, un campo dorado donde las risas acuñaban los ecos de días despreocupados. Mi madre, en su juventud, danzando como un derviche bajo las estrellas, riendo ante las preocupaciones del mundo. Pero, con cada visión, también sentí el peso de las pérdidas, de los silencios que habían seguido a la risa. Las historias no solo son para ser contadas, son como raíces que se entrelazan en nuestro ser. Cada dolor te llama, cada alegría te invita a recordar, dijo la niña, su voz resonando con una musicalidad encantadora. Permite que lo que sientes surja. Deja que las sombras cuenten su propia historia a través de ti. Con una respiración profunda, dejé que las lágrimas fluyeran. Cada lágrima era un testimonio de amor, dolor y crecimiento. Era una mezcla que revelaba el verdadero condimento de mi existencia. Las voces de las sombras se unieron a mi llanto, y el claro se llenó de una melodía exquisita, un canto de liberación. Así se inicia la sanación, pronunció la niña. Recoge esas historias, no temas llevarlas a la luz. Aquí, lo que todos temen es abrazado y transformado. ¿Qué pasaría si, al hacerlo, tu propia luz brillara aún más intensamente, sintiendo una conexión profunda con el bosque y conmigo misma? Decidí que debía dar este paso. Era como si el suelo temblara en respuesta, y las sombras ya no se sentían como enemigos, sino como aliados en mi camino hacia el autoconocimiento. Un nuevo cuestionamiento me surgió: ¿qué historias aún no he descubierto? ¿Qué transformaciones me esperan si decido elevar mi voz al mundo? Los ecos retumbaron en mi mente, y sentí que cada respuesta estaba a un hondo paso de distancia. Era un camino lleno de incertidumbre, pero también de promesas de redención. Estaba lista para enfrentar lo que el destino tenía reservado, para dejar que la fusión de luz y sombra me guiara. Con cada respiro, comprendí que el viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente ser la narradora de mi propia historia y, al mismo tiempo, la voz de aquellos que habían permanecido en las sombras? ¿Estaba preparada para hacer de mi legado algo más que un simple eco del pasado? El claro pareció exhalar un susurro profundo, como si estuviera reconociendo mi resolución. A medida que la niña se movía, su presencia comenzó a disolverse en un brillo de partículas doradas que llenaban el espacio, iluminando mi camino. Sentía una atracción invisible hacia el centro del bosque, como si cada árbol, cada hoja, cada susurro de viento me llamara a seguir adelante. A cada paso que daba, el aire se tornaba más denso con el aroma de la tierra húmeda, de flores silvestres y de un atisbo de algo etéreo. Un instante después, llegué a un pequeño riachuelo, cuyas aguas cristalinas me miraban desafiantes, como un espejo que anhelaba reflejar no solo mi exterior, sino la esencia de mi ser más profundo. Bebe, dijo la voz de la niña, ahora eco en la corriente, déjate llevar por las aguas de la verdad. Allí reside la parte de ti que aún no conoces, lo que te sostiene y te impulsa. Sin dudarlo, me agaché y, con las manos ahuecadas, recogí un poco de agua fresca. Al beber, sentí un frenesí de energía recorriendo cada fibra de mi ser. Visiones comenzaron a surgir una vez más, pero esta vez eran diferentes. Viajé a momentos pasados, a instantes en que palabras no dichas se hicieron pesadas, las muchas veces que apagué mi voz y deseché mis deseos por temor al juicio. Emergiendo de estos recuerdos, también encontré fragmentos de coraje, los días en que había defendido a otros, cuando la injusticia clamaba ser escuchada. Tu luz empieza a brillar, murmuró la niña en el eco del agua, su figura desdibujándose poco a poco en las profundidades del arroyo. Pero aún hay más que descubrir. No olvides que cada transformación trae consigo un nuevo reto. Las aguas reflejaban el cielo, y entonces las nubes comenzaron a girar, como un remolino, antes de disiparse para exhibir un firmamento claro. Y allí, en medio de esa vasta azulidad, sentí que podía tocar no solo las historias que había vivido, sino las que estaban por venir. El camino se extendía ante mí, llevándome hacia lo desconocido pero al mismo tiempo resonando profundamente dentro de mí,
como un mantra esperanzador, justo cuando me estaba preparando para dar el siguiente paso. Un estruendo de truenos reverberó en la distancia, y las sombras comenzaron a moverse de una manera más inquietante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo el pronóstico de una tormenta, sino la señal de que algo importante se acercaba. Algo que podría desatar la verdad oculta en lo más profundo de mi ser. Debo llegar antes de que caiga la lluvia, pensé, presa de una extraña mezcla de temor y valentía. La provisión de visiones afluía en mi mente mientras me adentraba más en el bosque, decidido a desentrañar el misterio de mi vida. Mientras tanto, sentía que las palabras de mis ancestros volvían a mí en susurros, recordándome que incluso en el caos, había oportunidades de crecimiento. Finalmente, a medida que la lluvia comenzaba a caer, me detuve en un claro más amplio. Ante mí había un árbol gigantesco, con raíces que parecían enterrarse en el tiempo mismo. ¿Sería este el punto donde todo convergía? ¿Acaso la semilla de mi verdadera historia yacía en sus entrañas? Mientras me acercaba, una pregunta brotó en mi mente, que resonó como un tambor en el silencio creciente. Si el río de mis historias fluye hacia este árbol, ¿qué me revelará cuando toque su corteza sagrada? Solo entonces, el trueno retumbó de nuevo, realzando la tormenta que se cernía sobre el claro. La respuesta permanecía en el aire, pero el momento de revelación estaba cerca, y el poder de la transformación vibraba en cada gota que caía a mi alrededor. Sin cuestionar más, extendí mi mano y la posé sobre la corteza rugosa del árbol. La textura era como un relato escrito en la piel del tiempo, lleno de surcos que hablaban de historias pasadas. En ese contacto, sentí que una corriente de energía fluía entre nosotros, como si el árbol, con sus raíces entrelazadas en la tierra, se conectara conmigo, revelando un torrente de memorias que no eran solo mías. Las visiones comenzaron a manifestarse de nuevo, pero esta vez, en lugar de recuerdos, eran experiencias colectivas, la sabiduría acumulada de mi linaje. Observé a mis antepasados, personas que, al igual que yo, habían enfrentado tormentas en sus vidas. Vi a una mujer fuerte, mi bisabuela, luchando por salir adelante en un mundo que no la valoraba, y a mi abuelo, quien con su voz amable brindaba refugio a los perdidos. Sentí su dolor, sus luchas, pero también su inquebrantable esperanza. Cada emocionante episodio de su historia me envolvía, llenándome de un sentido de pertenencia y de propósito. Todos los que han pasado por aquí han dejado su huella, susurró una voz suave, esta vez emergiendo del mismo árbol. Cada lucha es una semilla y cada victoria, un brote. Déjate llevar por la corriente y abraza lo que está destinado a ser revelado. Respiré profundamente, dejando que la conexión se profundizara. Hubo un momento de comprensión, mis miedos, mis inseguridades, todo lo que había reprimido a lo largo de los años parecía drenarse hacia el suelo, alimentando las raíces de este majestuoso árbol que, a su vez, me nutría con amor y fortaleza. Justo en ese instante, el cielo se oscureció más, y la lluvia empezó a caer con una intensidad renovada, como si el universo se preparara para liberar sus bendiciones. Las gotas de agua cayeron sobre mí, y en cada una sentía un mensaje. Deja ir lo que no te sirve, parecía insistir la tormenta. Acepta la transitoriedad y renace en la claridad, pero la revelación no terminó ahí. En aquel parpadeo de conciencia, una forma apareció entre la bruma de la lluvia. Un espíritu emanaba luz desde el centro del árbol, proyectando sombras danzantes que tomaron forma humana. Era una figura etérea, similar a la niña que había encontrado al principio, pero con una presencia mucho más poderosa y serena. Soy la guardiana de las historias, dijo la figura, su voz resonando melodiosamente. Hoy, no solo conocerás lo que te ha traído hasta aquí, sino que la tormenta trae consigo decisiones críticas. ¿Will tú abrazar tu verdad y dejarla florecer en el mundo, o dejarás que se pierda entre las dudas? Suddenly, sentí que la pregunta cortaba a través de la tempestad, desafiándome a reconsiderar mi vida con una nueva perspectiva, un espacio en blanco donde sembrar mi verdad. ¿Qué haría con esta revelación? La presión del momento era intensa, y una sensación de urgencia me invadía. El trueno rugió de nuevo en el horizonte, resonando con una vitalidad renovada. La lluvia seguía cayendo,
y cada gota provocaba una chispa de entendimiento. Aún así, mientras el manto líquido envolvía el entorno, comprendí que el verdadero desafío estaba por venir. ¿Qué camino elegiré cuando la tormenta cese? Fue la pregunta que emergió de mi interior, flotando en el aire electrificado. La respuesta parecía dibujarse desde la distancia, una visión que se alzaba aún en la nebulosa del futuro, pero con un sentido claro de propósito y desafío. ¿Sería capaz de abrazar mi historia? ¿O me dejaría arrastrar por el miedo una vez más? La tormenta rugía a mi alrededor, pero en medio del caos, encontré una calma interior que resonaba en lo más profundo de mi ser. La figura de luz, la guardiana de las historias, se erguía frente a mí, su presencia era una mezcla de luz y sombra, de promesas y verdades no dichas. Ella me observaba, sus ojos llenos de comprensión y desafío. Valentina, dijo, su voz como el sonar de una campana en medio de la tempestad, llegó el momento de tomar decisiones que resonarán a lo largo del tiempo. La verdad tiene un poder inmenso, y con este poder, viene la responsabilidad. Estás lista para abrazar no solo tu historia, sino la de todos aquellos que han sido silenciados. Mientras la lluvia caía, sentí las palabras como un eco profundo en mi corazón. Era cierto, tanto sufrimiento, tantas voces que habían clamado en la oscuridad, y aquí estaba yo, en el umbral de una transformación, unida a ella y a todos los que habían precedido mis pasos. La batalla que libraba dentro de mí no era solo mía, era un reflejo de todas las luchas compartidas que giraban a mi alrededor, interconectadas por hilos invisibles de amor y esperanza. Inspiré hondo, dejando que la energía del bosque fluyera a través de mí. Recordé las imágenes de mi vida, la niña que jugaba en el parque, el dolor de ignorar y el deseo profundo de ser escuchada. Aquel reflejo en el agua me había mostrado lo que había estado oculta, el espíritu de una Valentina que quería estar en contacto con su verdad, una Valentina que deseaba ser faro para otros. Con una voz temblorosa pero decidida respondí, sí, estoy lista. Sé que esto no será fácil, pero el momento ha llegado. Quiero ser la voz de aquellos que no tienen una, quiero ayudar a sanar las heridas que durante tanto tiempo hemos ignorado. La guardiana sonrió, y la luz que emanaba se intensificó, inundando el claro y llenándolo de una luminosidad cálida. Tu decisión resuena a través del tiempo, Valentina. Aquel que abraza su verdad se convierte en el cambio que desea ver en el mundo. Ahora, será tu deber compartir lo que has aprendido. Las palabras resonaban como campanas, pero entonces, el trueno retumbó aún más fuerte, como un llamado a la acción. Las lluvias comenzaron a cesar, como si el universo mismo respirara aliviado ante mi resolución. Fue entonces cuando comprendí que llegar al entendimiento era solo el primer paso. Las verdades serían mis raíces, el sustento de mi viaje, pero el camino estaba aún por escribirse. Con la tormenta a mis espaldas, miré hacia el bosque, ahora con una perspectiva renovada. Sentí que las sombras ya no eran mis enemigas, sino aliados listos para acompañarme en la tarea de sanar. Bajé la mirada hacia el suelo, tocando la tierra con mis manos, sintiendo su pulso y su vida. Mientras mi corazón se llenaba de propósito, comprendí que mi viaje había sido una preparación para lo que vendría, la unión de voces, la narración de historias de lucha y transformación. Con cada paso hacia la salida del bosque, sentí que las raíces de mis ancestros se elevaban, entrelazándose con mis propios sueños y esperanzas. El camino no se presentaba fácil, pero sabía que el cambio era posible, y que en el recorrido, conocería la belleza de escuchar y de ser escuchada. A cada paso, dejaba atrás el miedo y la duda, abriéndome a un futuro en el que podía abrazar mi verdad y, al hacerlo, inspirar a otros a hacer lo mismo. Al salir del bosque, el cielo comenzaba a despejarse, y el frío aire fresco daba paso a un cálido rayo de sol que iluminaba mi rostro. Era un nuevo amanecer, la vida misma vibrando a través de mí. Miré hacia adelante, y en mi corazón resonó una verdad poderosa: el camino del cambio comienza en tu interior, y en la decisión de ser auténtico, actúas como catalizador para otros. Ese sería mi legado. Y con cada historia que contara, cada ser que tocara, la luz que brotaba en mí se multiplicaría en un reflejo del amor cósmico que unía a todos los seres.
Esta era mi verdad, un eco de esperanza y redención, la promesa de un mañana en el que volaríamos juntos hacia la luz, con el alma llena de paz. Susurré al viento, hoy, elijo ser el cambio.